víctimas de la guerra civil, casi 1 millón de españoles, hombres, mujeres, ancianos y niños, fueron hendidos por el rayo del exilio. El exiliado, el que en penosas condiciones se ve obligado a abandonar su país, el que es acogido en otro lugar, debe hacer perdonar su presencia a fuerza de humildad y servidumbre. Come el amargo pan del trasterrado y lleva una azarosa vida llena de nostalgias y recuerdos, siempre con los impulsos frustrados de regresar a su patria. Durante años, largos años, vivieron en tierras de Europa, África o América. Muchos murieron soñando una nueva España en la que todos pudieran volver a vivir en paz. Con ellos, con los exiliados, tiene la España actual, la de la Constitución de 1978, una deuda impagable. A ellos está dedicado este documento, como reconocimiento y homenaje, y con amor. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, que durante años se ha ocultado todo lo que representó nuestra lucha, nuestra resistencia, lo que resultó la proclamación de la República en España. Todo eso se ha ocultado. Y no podrán nunca comprender bien lo que España espera, necesita y desea si no estudian el pasado. Pues, no sé, si tuviese que elegir, no hubiera elegido el exilio. Ahora, cuando le decía yo eso a mis padres, decían, pero es que vosotros hubiese estado mucho peor, físicamente seguramente mucho peor, pero creo que mentalmente no. El 18 de julio de 1936 se alzaron en armas contra la República el general Franco en Marruecos y el general Mola, el director de la conjura, en el norte del país. Las tropas rebeldes, con el apoyo de los sectores más reaccionarios, avanzaron hacia la capital de España, prometiéndose un triunfo rápido y contundente que acabara con el gobierno elegido por las urnas. Los defensores de la República hicieron frente al ejército sublevado. Sin embargo, la sangrienta guerra civil se prolongó durante 3 devastadores años. La guerra civil española dividió dramáticamente a las grandes potencias. Las noticias de España saltaron a las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo. Era el primer aldabonazo de la profunda crisis en la que estaba inmersa Europa entre la democracia y el totalitarismo, entre el fascismo y el antifascismo, y que conduciría a la Segunda Guerra Mundial. La propuesta de no intervención en la guerra española fue asumida por casi todas las naciones, pero inmediatamente incumplida por Alemania e Italia, con el envío de hombres y armas en apoyo de los insurgentes. A Hitler, la contienda le serviría como ensayo táctico para su aviación y sus nuevas armas. Las democracias occidentales cedieron ante las reclamaciones territoriales del Führer. El gobierno británico del conservador Chamberlain, que temía el triunfo del comunismo en España, arrastró hacia una política de no intervención al gobierno de izquierdas de Léon Blum, en una Francia profundamente dividida por la amenaza de una nueva guerra mundial.
republicanos se vieron abandonados por los franceses, a los que creyeron sus mejores valedores. Stalin dudaba. Deseaba evitar una confrontación con Hitler, pero pronto cambió de actitud y comenzó a vender armamento a la República. Miles de voluntarios de izquierdas de más de 60 países vinieron a España para luchar contra el fascismo en las brigadas internacionales. México apoyó abiertamente a la República desde el primer momento. Su presidente, el socialista Lázaro Cárdenas, había dado un fuerte impulso a la reforma agraria e inició y pretendió la independencia económica de su país al nacionalizar el petróleo. Inmediatamente envió a España 20.000 fusiles y 20 millones de cartuchos de los arsenales del ejército mexicano, enfrentándose a los partidarios de la no intervención. En la España dividida por dos bandos irreconciliables, se desató una violencia represiva nunca antes conocida, que provocó las primeras avalanchas de refugiados. Salimos caminando, mi madre, mi padre, mis abuelos, mi hermano y yo, y un burro. Para llegar a Almería, mis abuelos ya no pudieron caminar, y traíamos los aviones por arriba, los barcos por la costera, porque es mar ahí, y los alemanes atrás, echándonos. En la zona republicana el gobierno se vio desbordado por la actuación de los milicianos. Campaban libremente las bandas armadas a la caza de fascistas. Se asaltaron cárceles, se quemaron iglesias y se asesinó a mucha gente. El líder socialista Julián Zugazagoitia exigía desde las páginas del Socialista: para juzgar a cuantos hayan delinquido, disponemos de la ley. Mientras dispongamos de ella, necesitamos acatarla. Con ella todo es lícito, sin ella, nada. En la llamada zona nacional, la autoridad militar sustituyó a la civil. Sin juicio previo se asesinaba en las calles, en las cunetas, contra las tapias de los cementerios. Los fusilamientos en masa de campesinos se hacían para no dejar rojos en la retaguardia. Grupos armados de la derecha, falangistas y requetés, iniciaron su implacable labor de limpieza. El cerebro de la rebelión, el general Mola, ordenó: cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Federico García Lorca, que se refugió en su ámbito familiar de Granada, fue asesinado en el barranco de Vidna. A consecuencia de la ofensiva de las tropas franquistas sobre Guipúzcoa, a un mes del comienzo de la guerra, unas 15.000 personas, la mayoría mujeres, niños y ancianos, huyeron a Francia por la frontera de Hendaya. El 26 de abril de 1937, la opinión mundial se estremeció al conocer las noticias de la destrucción de Guernica, llevada a cabo por la Legión Cóndor de la aviación alemana. Desesperadamente, se bombardeaba a una población civil e indefensa. Debido a los bombardeos alemanes y a la amenaza de los rebeldes sobre Bilbao y Santander, más de 15.000 niños fueron enviados a Francia, Inglaterra, Rusia. A Bélgica fue a parar el mayor contingente de los que más tarde se conocieron como los niños de la guerra. Los niños que vinieron en Bélgica creo que son más o menos 5.000. Unos llegaron en 37
sobre todo son los niños que venían del País Vasco. Aquí fuimos los niños mejores tratados, me parece, en toda la historia de Bélgica, que recibieron tantos miles de expatriados de todos los países de Europa. Hemos sido tratados, pero no solamente en el periodo de la guerra nuestra, pero después de la guerra y mismo todavía ahora recuerdan los niños de la guerra de España como si sería ayer. Cuando llegamos a la frontera belga es una cosa increíble, de la gente ya como nos recibió allí, con un cariño terrible, nos daban la comida de dulces, todos juguetes. Y cuando llegué a la Popular, había en los tablas así de ese edificio, la gente que esperaba a los niños. Y yo miré una señora que está muy bien vestida con un sombrero, que me hacía señas como así. Y yo digo a mi hermana, Margarita, fíjate esa señora cómo está mirando. Y decía, tapa las manos, porque como teníamos la GAL, tenía bandas para tapar las manos, y que tenía una capa para que no vea a esta señora que estaba enferma de esa enfermedad. El 18 de marzo fui con mis nuevos padrinos, porque mi madrina me dijo que mamá no había más cuna y siempre la llamé madrina. J'ai quand même conservé, j'ai toujours correspondu avec ma famille en Espagne. C'est-à-dire que mes parents adoptifs donnaient de mes nouvelles et ne voulaient pas que j'oublie ma vraie famille, que j'oublie le combat des républicains, que j'oublie tout ce qui s'est passé là-bas. Et ils m'ont vraiment élevé dans un esprit de fraternité, du fait que c'était des laïcs, des libres penseurs. On m'a pas du tout influencé. Mes parents en Espagne étaient déjà libres penseurs, ce qui fait que j'ai continué toujours dans la même optique, c'est-à-dire le socialisme et la libre pensée. Yo caí en casa de un anarcosindicalista de izquierdas, naturalmente, y allí pasé mi juventud hasta que me casé. Aunque la gente era muy buena, esperaba hacer una familia, para tener mi familia propia, porque no se puede imaginar lo que es cuando te sientes también al extranjero, hace tan bien que sea, te falta tu familia, te falta tu país, te falta tus raíces, que no somos lo que hemos tenido, lo que hubiéramos tenido que ser. Nada más. Lo que nos ha tocado vivir, pues nos ha dado una formación y una forma de vivir que no somos lo que hubiéramos tenido que ser. Ni mejor ni peor. Pero no hemos tenido la posibilidad de vivir nuestra niñez, ni la juventud tampoco, porque era la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que al fin y al cabo tuvimos suerte de haber venido aquí, porque no creo que, je vais le dire en français, je ne pense pas qu'on aurait pu atteindre ce que nous avons fait ici si nous étions restés en Espagne. No creo. Muchos volvieron, pocos quedaron los que no tenían más los padres. Yo, mi madre, sabíamos que había muerto, pero mi padre todavía ahora está desaparecido. Nunca hemos podido tener la noticia de dónde había muerto o si había muerto. Porque cuando hay un match de fútbol, España, Bélgica, yo no sé, me pongo nervioso, me subo a las paredes, porque al fin y al cabo soy con el que pierde. Ya sea España o Bélgica, el que pierde es el mejor. Así veo las cosas. Pero yo decir que soy español, sí, siempre queda algo. Siempre. Entre otras asociaciones y grupos que se ocuparon de atender a estos niños de la guerra, hay que destacar la labor de los cuáqueros.
Well, the first thing to understand is that the Quakers feed the children because those are the ones they think they can get support for. Quakers don't believe in discriminating between adults and children because to do that implies that adults are guilty of something. And Quakers believe that everybody is fundamentally a child of God, has in them being a light, and therefore cannot be treated as somehow guilty or sinful. But they choose to feed the children because they know that they can get the money to feed the children. It's the only way they can get neutrality. Con la caída de Bilbao y Santander en manos de los insurgentes, se produjo una huida a Francia de más de 160.000 personas. Muchos combatientes volvieron para seguir luchando. Algunos civiles fueron acogidos en colonias y por familias francesas o de origen español. Pero la mayoría fueron devueltos a la zona republicana. En la primavera de 1938 se quebró definitivamente, a favor del ejército franquista, el equilibrio entre los dos contendientes. El derrumbe del Frente Republicano del Alto Aragón arrojó a las fronteras francesas a otras 25.000 personas. Pero la gran oleada de exiliados se produjo a raíz de la caída de Barcelona en enero de 1939. El presidente de la República, Manuel Azaña, el presidente del gobierno, Juan Negrín, y el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, se refugiaron en Francia. Y al llegar a la frontera francesa había bombardeos y había muchos camiones de esos convoys fascistas. Cayó una bomba y arrancó de las manos de mi mamá, mi hermana, tirándola en medio de la carretera. Al mismo tiempo, llegó un camión que rodó sobre mi hermana. ¿Será la bomba o será el camión? De todas formas, mi hermana estaba muerta. Cerca de 500.000 de civiles y soldados del ejército regular pasaron a pie y en condiciones extremas los nevados puertos pirenaicos de Puigcerdá, La Junquera y Portbou. Después de la derrota del ejército republicano, ametrallados por las carreteras, la población civil huye y no los dejan tranquilos a pesar de la derrota. Los masacra la aviación alemana, italiana, etc. Y todo el mundo huyendo, 500.000 de personas, 500.000 seres humanos, niños, mujeres, ancianos, militares llenos de piojos, civiles, todos en el mismo merengue, y buscando refugio en un país que creíamos amigo, que era Francia. En la frontera francesa, los gendarmes ficharon a los cuadros políticos, desarmaron a los combatientes y separaron a las familias. Las mujeres y los niños fueron distribuidos en refugios del interior, los más viejos y enfermos en hospitales. Los hombres fueron recluidos en campos de concentración en las playas del Mediterráneo. Las autoridades francesas, que al comienzo de la contienda trataron de aplicar su tradicional derecho de asilo, decidieron restringirlo por las presiones xenófobas y corporativistas de una parte de la opinión pública que era profundamente hostil a los rojos españoles. Pero fueron desbordadas por la avalancha de refugiados. Llegan en un departamento de Francia, una provincia de Francia que en esa época tiene 250.000 habitantes, cuya capital Perpiñán tiene 30.000 habitantes, que es una de las regiones más pobres de Francia en esa época, y llegan 500.000 personas. Y se puede, por lo tanto, explicar, no justificar, pero explicar, que las condiciones en las cuales son recibidas esas personas sean condiciones atroces. À mi-chemin, après le Pertuis, un homme qui descendait de la montagne et qui portait sur son dos, sur son épaule plutôt,
une mitrailleuse lourde. Et s'était assis, il était exténué. J'étais avec le maire de Perpignan. Je lui ai demandé de laisser cette mitrailleuse et qu'il vienne avec nous l'aiderions pendant un bout de chemin. Il nous a dit non. Et là, il a crié, disons, une vérité. Il vaut mieux la sauver, parce que demain elle fera besoin pour vous. Ce n'était pas une prescience, ce n'était pas une divination, c'était la vérité qui est venue quelques mois plus tard, la guerre avec l'Allemagne. ¿Pero qué haces sin estudiar? No han comenzado las clases. Tranquilo, papá, ya me lo sé todo. Solo me falta probar cómo duermen los murciélagos. Ahora empieza el curso con la línea ADSL de Telefónica. Toda la información del mundo para estudiar de la forma más rápida y completa. Línea ADSL. Con Telefónica, la banda ancha es para todos. Ahora que han empezado las clases, cómprate el kit ADSL autoinstalable y llévate el modem USB gratis. Pastel de chocolate Royal. Pastel de turrón Royal. Pastel de queso. Ahora Royal te recogerá en un coche de lujo y pagará todas tus compras. ¿Podrás gastar 10.000 euros en un solo día? Las llaves. Adiós. Adiós. Passat. Hasta 275 caballos. ¿Cómo los uses? Depende de ti. Vaya. Yo lo he hecho bien. Hola, sí, quiero cambiar. No funciona bien. He dicho cambiar. Gracias. Ya está. Ahora poner mal una lavadora no tiene perdón. Nueva serie IQ. La primera que te explica paso a paso cómo lavar tu ropa. Electrodomésticos Siemens. ¡Papá! ¿El vaso de agua? Ve tú, porque si voy yo, le rompo la otra. ¿Deseas más la marquesa? Bueno, ya que os ponéis un bocata. Pero esta vez tostadito. El niño se ha parado solo. Mira, ya lo tengo. Enfermeras. No, hay que sacarla de aquí, lejos. ¿Balnearios? Que no nos cueste dinero. Vale, algo más económico. Bozal. Sí. Páginas amarillas, la guía de tu vida. Muévete. Diviértete. Relájate. Haz lo que quieras con Indasec, el absorbente específico para pérdidas de orina, único con protectores especiales para la piel. Indasec, el límite lo pones tú. Decídete. Si juegas a la lotería, las mayores oportunidades de ganar te persiguen. Un especial de 3 millones de euros. Un primer premio de 600.000. Otro de 120.000. 40 premios de 1.500 euros. 1.500 de 300, 3.000 de 120 y aproximaciones, centenas y 3 reintegros. Los mejores números de la lotería están por detrás. Que la suerte te acompañe. Cuando la piel de tu rostro pierde firmeza, Protien estimula los tejidos de tu piel. El resultado, efecto lift invisible. Nuevo Protien Lift de Rock. Promesas cumplidas. Sanas por naturaleza. Lo más delicioso de nuestros mares con todo su valor nutritivo. Lo mejor para tu salud. Conservas de pescado y marisco, llenas de la riqueza del mar.
Fíjate en ti. No lo digo con ánimo de desprecio, pero fíjate bien. El material del que estáis hechos es blando, y su energía depende de la oxidación ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado de coma y soñáis. Pero ¿de qué sirven los sueños si casi nunca se cumplen? Pensáis, es cierto, pero os equivocáis frecuentemente, y a la menor variación externa perdéis vuestra eficiencia. Sois alterables, sois imperfectos. En cambio yo preferiría sentir lo que sentís. ¿Te gusta conducir? Algunas mujeres nacen con labios atractivos y jugosos, pero la mayoría necesitamos ayuda para conseguirlos. He sido directora de maquillaje en Vanilla Sky. Mi secreto, Hyperfull. Polivitaminas que transforman tus labios volviéndolos suaves y jugosos. Labios seductores inolvidables, ¿sabes? Funciona. Nueva barra de labios Hyperfull de Max Factor, el maquillaje de los maquilladores. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí como patata. Qué ricas están fritas. Y guisadas, qué sabrosas. Les pures son exquisitas. Y en tortilla, qué jugosa. Yo sí como patata. ¿Y usted? Yo sí. Vuelven los 70. Vuelve Cuéntame, una serie que ha hecho historia. El jueves por la noche en La Primera. La televisión de todos y cada uno. Ahí en el cajón. Las botellas de San Miguel que compras en las tiendas se abren con la mano. San Miguel te echa una mano. Botero. Eras. ¿Botero? Eras. Botero. Eras. Pero cariño, ¿no entiendes que no? Casero, ni te lo pienses. Busca tu dorsal favorito, juégalo en tu móvil y gana con el juego de la vuelta en Televisión Española. ¿A que sí? Vamos de... Antonio Machado, con su madre, su hermano José y su cuñada Matea, había salido de Barcelona en una ambulancia 3 días antes de la entrada de las tropas de Franco. En la frontera se vieron atrapados en el caótico tapón de vehículos y refugiados. Tuvieron que abandonar su escaso equipaje y seguir a pie en medio de la oscuridad y el frío. Su madre preguntaba: ¿llegaremos pronto a Sevilla? Llegaron a Collioure, acompañados por el escritor Corpus Barga, que les dejó instalados en el Hotel Quintana, abarrotado de refugiados españoles. Los sufrimientos físicos y morales del poeta habían minado su resistencia y cayó gravemente enfermo. Pasó 2 días en agonía y murió el 22 de febrero de 1939. Fue amortajado como él dijera. Para enterrar a una persona, con envolverla en una sábana, es suficiente. El féretro, cubierto por la bandera republicana, fue llevado a hombros por militares y civiles españoles y acompañado de una muchedumbre de exiliados de toda condición. 3 días después, murió su madre. Madrid seguía resistiendo heroicamente, pero ya su caída en manos de los rebeldes era inminente. El 5 de marzo, el coronel Segismundo Casado lanzó por radio desde la capital su manifiesto constituyendo la Junta de Defensa con el objetivo de humanizar el fin de la guerra. De ella formaban parte el general Miaja y el socialista Julián Besteiro. Ese mismo día, Juan Negrín
que había vuelto a España en un desesperado intento por resistir, despegó con los restos de su gobierno desde un aeródromo de la provincia de Albacete, y lo mismo hicieron la Pasionaria y otros líderes comunistas. Al puerto de Alicante fueron a parar miles de soldados republicanos con la esperanza de alcanzar el último barco. En Alicante fui y conocí esa terrible masa humana que había en la playa. En la playa había miles y miles de gente que buscaba, que creía que les enviaban barcos. Yo tengo un poema de barcos invisibles de papel que no vinieron nunca, ni jamás ni después. Aquello fue una tragedia horrorosa. A mí me daba igual, yo estaba deshecha. Había perdido a mi hijo, yo suponía lo que le iba a pasar a Pepe, lo que le pasó por fin, y a mí me daba igual. Anteriormente, cerca de 15.000 personas habían conseguido salir desde los puertos levantinos rumbo a los territorios franceses de África del Norte. Estos últimos combatientes se vieron atrapados por la entrada en Alicante de las tropas italianas. Lo que más me duele y me da coraje al recordar esto es que yo fui hecho prisionero de una división italiana. Eso es lo que más me dolió. Porque si hubiera sido españoles, que por cierto me trataron peor que los italianos, entre comillas, me llevaron a un campo llamado de los almendros, donde nos comimos hasta las hojas de los almendros, y a los 2 o 3 días nos metieron en un tren de mercancías que acababan de bajar el ganado, y nos metieron 80 y 90 gentes de pie en cada vagón, precintado por fuera, y nos llevaron a Albatera. En Alicante quedaban las mujeres en la Plaza de Toros y otros en el Castillo Santa Bárbara. Nadie sabía cuál era su destino, nadie sabía lo que iba a pasar dentro de 5 minutos, y en el fondo ya en los últimos días no les importaba. Eso fue la cosa para poder sobrevivir. Yo creo que todos nos metimos en la cabeza que nos daba todo igual. El 1 de abril de 1939, Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, firma el parte de la victoria. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. El coronel Casado y el general Miaja lograron salir de Madrid. Julián Besteiro se quedó con el pueblo madrileño para cumplir juntos lo que el destino les tenía reservado. Fue condenado a cadena perpetua y murió al año siguiente en penosas condiciones en la cárcel de Carmona. Gran parte de los refugiados que llegaron a los puertos franceses de África del Norte eran cuadros políticos o sindicales y altos cargos de la administración. Se vieron obligados a permanecer más de un mes a bordo en condiciones sanitarias muy precarias. Unos 3.000 combatientes fueron internados en improvisados campos de concentración. Mientras tanto, en Francia, más de 275.000 españoles permanecían internados en 5 campos en las playas del sur. Llegamos a Francia, nos encuadraron con los gendarmes, y de la Junquera fuimos a parar a San Ciprián, a un campo de concentración. Allí no teníamos ni barracas, ni teníamos sanitarios, ni retrete, ni nada, en fin, no había nada. Era como si fuéramos animales, igual. Había las alambradas, al interior estábamos los españoles y después la mar. Y del otro lado de las alambradas estaban los senegaleses que habían emplazado allí metralladoras y fusiles, yo qué sé, en fin, el ejército colonial francés. En cuanto a las condiciones del campo, pues era el campo libre, era playa húmeda, con los Pirineos orientales a un lado,
mes de febrero, frío, esos vientos cortantes. Entonces el dormir allí pues era una proeza, pero una proeza que nos llenó de piojos, porque como nos juntábamos unos a otros para prestarnos calor, pues entonces eso criaba piojos y teníamos piojos. Y además teníamos que hacer nuestras deposiciones en la misma orilla de la playa, y se les ocurrió a los franceses, en lugar de aljibes en aquellos días, poner unas bombas que extraían y depuraban teóricamente el agua del mar, y lo que extraían eran nuestros propios detritus. Y claro, entonces la cantidad de gente que murió de disentería fue enorme. Allí morían los que tenían más de 50 años, pues no podían aguantar las calamidades, las vicisitudes y la intemperie del frío. Uno podía encontrarse a las 2 de la mañana frente a un barracón a un señor vestido con smoking y con una chistera, tocando el violín y diciéndole al final a los que nos acercábamos: mañana les espero en el Liceo de Barcelona. Otros muchos fueron encerrados en campos a lo largo de los Pirineos. Los considerados más peligrosos fueron a parar a la fortaleza templaria de Collioure y al campo disciplinario de Vernet. Cuando llegaron aquí, esto era un campo abierto. Había 8 barracas con una capacidad para 80 hombres cada barraca, y llegaron 12.000 hombres que durmieron aquí en los terrenos, en la tierra, en la hierba, con el techo, el cielo, y en el mes de febrero, o sea que en pleno invierno. Fue muy rudo, y pasaron aquí mucha hambre, hubo muchos muertos, porque esa primera línea y una parte de la segunda son todos muertos en solo 9 meses. Este campo fue el campo de las brigadas internacionales también, no hay que olvidarlo. El campo de Gurs lo construyeron en 42 días y se abrió en mayo de 1939. Lo hicieron en este sitio de Gurs, que está en la frontera misma del País Vasco francés, y lo hicieron especialmente para los vascos republicanos españoles. Fue el más grande campo de internamiento francés, 60.000 personas. Se encontraba allá, donde veis el bosque, esos árboles los plantaron en 1950, para que se olvide un poquitín el campo, para una chapa de olvido por ahí encima. Qué desolación cuando llegamos al campo de Gurs. Esto era el mes de marzo del 41, con un barro y malas condiciones. Metían el pie en el barro y luego al levantar la pierna se les quedaba el zapato dentro del barro, y no tenían 2 pares de zapatos, solo tenían uno. Son detalles, pero que llevan a la tragedia. Mientras los municipios afectados se quejaban de la presencia contaminante de los rojos, se multiplicaron los comités de ayuda a los refugiados, especialmente la Cruz Roja Suiza y los cuáqueros, que se mostraron muy eficaces en el envío de víveres, ropa y medicamentos. Hay un hecho que hay que señalar y que forma parte de esas cosas injustificables. La Cruz Roja francesa no pisa los campos de concentración, no interviene, no se ocupa de los españoles. Se van a ocupar de los españoles organizaciones que hoy llamamos organizaciones no gubernamentales, y que son los cuáqueros americanos, ingleses, que son la Cruz Roja Suiza, que ya actuaba. La Cruz Roja Suiza empieza a actuar durante la Guerra Civil, trayendo, no solo llevando comida, medicamentos, pero también tratando de intervenir en el intercambio de presos entre los dos bandos.
Now, up until this point, Quakers had not worked with adults, but at this point they've changed their policy. They really don't have much choice. And although they continue their work with children, what they're mainly doing is providing pencils, paper, envelopes and stamps to men in the camps, but also acting as intermediaries, because the French government won't let people move out of their departments, even for family reunification. And it's the Quakers who are writing the letters to the French government, to the French authorities, trying to persuade the French to relax these rules. And eventually, by 1940, 1941, the French government allows people to go out on work passes. If you can prove you have a job, you can move out of the camp. Llegamos a esa colonia de cuáqueros ingleses y fue deslumbrante porque tener camas, tener colchas, tener sábanas, tener una escuela, que no teníamos nada en el refugio. En el refugio teníamos maestros que nos enseñaban cosas, pero no teníamos ni un cuaderno, ni un libro, ni nada. Y allí pues estábamos muy bien. Y ahí estuvimos muy bien hasta que los alemanes invadieron Francia. Las autoridades francesas y el mariscal Pétain, su embajador ante Franco, hicieron lo posible por fomentar la vuelta de los refugiados a España mediante todo tipo de presiones y de engaños. En vísperas de la Guerra Mundial, unas 250.000 personas ya habían regresado. La presión para ir a España era muy grande y la presión para ir a la Legión era muy grande. Entonces, pues nos enrolamos en las compañías de trabajo. Esas compañías de trabajo de voluntarios, pero como faltaban voluntarios, y fue uno de mis casos en el campo de Saint-Pons, no muy lejos de aquí, llegan una mañana los 4 primeros de cada barraca, de cada compartimiento de las barracas, y yo estaba el segundo de la mía, y nos llevan esas compañías y vamos a la frontera belga. Los franceses organizaron 200 compañías de 250 españoles, cada una. 40 compañías de esos españoles les llevaron a la línea Maginot, a fortificar allí la frontera con los alemanes, desde la línea Maginot hasta abajo a la mar. Nos dedican pues a pico y pala, a abrir zanjas a 18 grados bajo cero en el macizo central, 17 se congelaba el vino, se congelaba la tinta, y trabajábamos de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Entonces habíamos algunos llamados señoritines por los milicianos campesinos y trabajadores de pico y pala, que a los señoritines, que los que nunca habíamos tomado el pico y la pala, se reían al principio de nosotros, y todo lo que nos recomendaban eran orinarnos las manos para curtirlas, porque sangraban. México fue la verdadera patria de los exiliados. El presidente Lázaro Cárdenas ofreció una generosa hospitalidad a los republicanos españoles, sobre todo a políticos, intelectuales y profesionales liberales. Cárdenas fue el hombre, el mejor presidente que ha tenido México durante toda su existencia, eso no cabe duda, en todos sentidos. Y para nosotros fue la salvación de muchos miles de nosotros que habríamos muerto por los fascistas, porque él dijo: quedan las puertas abiertas, que vengan todos los que quieran. No hizo ninguna selección, ni mínimos obreros, médicos, ingenieros, de todo. Presidía entonces México un hombre al que nunca agradeceremos bastante lo que hizo por los republicanos españoles. Sencillamente, sin número, condición previa alguna, todo español que llegara a México era bien recibido por el gobierno del general Cárdenas. Así, rotundamente. La mayoría de los países que no fueron México fue un exilio fundamentalmente intelectual, y considero intelectual todo aquel que tenía una carrera, desde maestros hasta políticos, hasta grandes profesionistas o intelectuales.
Quizá en este sentido el único país que recibe un exilio no intelectual de Latinoamérica es Santo Domingo. La historia de Santo Domingo es bien conocida, o sea, es una historia tremenda. Fue el único país a donde cuando se decide que empiezan a llegar exiliados, Trujillo pide una cuota por ellos y se pagó entonces, creo que fueron $200 o $300 por persona. Los demás países acogen. En muchos países como fue Chile, por ejemplo, o como fue Argentina, intelectuales latinoamericanos se movieron para llevarse intelectuales republicanos. En el caso de Chile, por ejemplo, es bien sabido que el que se movió fue Neruda, ¿no? La emigración hacia América se hizo gracias al Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles, el SERE, controlado desde París por Juan Negrín. Negrín había logrado sacar en el yate Vita fondos suficientes para atender las necesidades de los refugiados del SERE en México. Al no llegar a tiempo su representante, el presidente Cárdenas entregó el tesoro del Vita a Indalecio Prieto, quien rechazó la autoridad de Negrín y creó la Junta de Auxilio a los Republicanos, la JARE, apoyándose en la Diputación Permanente de las Cortes. Los dirigentes comunistas se instalaron en Moscú. En mayo de 1939 zarparon del puerto de Le Havre, rumbo a Leningrado, varios barcos soviéticos transportando a unos 1000 dirigentes, cuadros del PC y del PSUC y jefes militares. Pero la mayoría de los militantes se quedaron en Francia. Para los anarquistas, la guerra de España fue la última oportunidad para hacer la revolución libertaria. Muchos se quedaron en Francia, entre ellos Federica Montseny. Esperábamos también una solidaridad masiva del pueblo francés hacia nosotros, que habíamos hecho pues todo cuanto había sido posible a favor de la República Francesa y de los antifascistas franceses. No fue así. Se nos trató como enemigos, se cogió a nuestra gente en masa y se nos llevó a los campos de concentración. El reconocimiento del gobierno de Franco por Gran Bretaña y Francia, gracias a los buenos oficios del Vaticano, hizo que Manuel Azaña, desde su refugio en la Alta Saboya, presentara su dimisión como presidente de la República al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. El gobierno francés vació los campos de concentración y movilizó con carácter obligatorio a los hombres entre 20 y 48 años, unos 60.000, formando compañías de prestataires español. Unidades militarizadas a cuyo mando estaban oficiales franceses. Unos 30.000 se enrolaron en el ejército francés, en los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros. Anteriormente, unos 600 se habían alistado en la Legión extranjera. Todos los refugiados españoles que estaban en el interior de Campo Verde fueron enviados a trabajar en fábricas, en minas o en pantanos. O sea que fue la mano de obra que se hizo con compañías de trabajo con sueldo de soldado. Eso quiere decir que fueron explotados. Y a pesar de que los republicanos los habían internados y llegaban como refugiados políticos y los trataron como prisioneros. Y a pesar de eso, miles de ellos se alistaron voluntarios en el ejército francés para seguir luchando para la democracia contra el fascismo. Y cosa que hay que mencionar, es muy importante, no quisieron ir a la Legión extranjera porque la Legión extranjera son mercenarios. La gente les dan una prima y les pagan. Y se alistan para 3 años. Y ellos dijeron, nosotros vamos gratis y para lo que dure la guerra. Nosotros hemos rehusado la Legión extranjera. Nosotros si combatimos es por la libertad y porque Francia es una república y un pueblo hermano por quien en España se ha tenido siempre mucha simpatía por Francia. Lo decíamos el país de la libertad, todos conocíamos la marsellesa al dedillo. Si nosotros los españoles no queríamos, lo habíamos dicho, nosotros no queremos ser mercenarios,
estar considerados como mercenarios. No queremos, no aceptamos la legión extranjera, no contéis con nosotros. Nos alistamos a la legión por las condiciones que estábamos en el campo, y como nos dijeron que por allí nos daban ropa y que nos daban de comer bien, pues vimos una ventaja, y bueno, pues vamos siempre con el pensamiento de desertar de la legión. Que ocurre que hemos participado en la lucha, hemos pasado a Bélgica, y cuando se declaró la guerra, a ese momento los franceses avanzaron un poco y nosotros éramos de los regimientos de choque. El bautismo de fuego lo recibieron los primeros combatientes españoles en el puerto noruego de Narvik, el 10 de abril de 1940, al ocupar los alemanes Dinamarca y Noruega. Se batieron y murieron heroicamente en primera línea. Cuando en el 45 se libera Europa, los noruegos, los sindicatos noruegos, que tienen un organismo que es el Socorro Popular Noruego, dicen: tenemos que ayudar a los españoles. ¿Y cómo los van a ayudar? Creando un comité de ayuda que llaman el Comité Narvik. Porque los noruegos saben que en el cementerio de Narvik el 90% de las tumbas son apellidos españoles. Son españoles que se enlistaron para salir de los campos en la legión y que llevaron los ingleses a morir a Narvik. La ofensiva alemana contra Francia cogió por sorpresa a unos 10.000 españoles que se encontraban trabajando en la frontera franco-belga y en la línea Maginot, y que no dudaron en enfrentarse a los Panzer alemanes, convirtiéndose en carne de cañón por la incapacidad de los mandos galos, en su mayoría reservistas. Yo lo puedo decir, en ese caso la inmensa mayoría eran españoles acostumbrados a la guerra. Ya en España ya conocíamos a los alemanes, sabíamos cómo la manera que tenían de actuar, y en fin, teníamos más facilidad para escapar de esa gentuza, porque canalla más grande, infamia terrible, un pueblo que se ha dejado dominar y que ha simpatizado, caramba, porque hay que decirlo, los alemanes eran hitlerianos, la inmensa mayoría, hay que decir las cosas como son. La inmensa mayoría eran hitlerianos, a Hitler lo tenían como un dios, ese hediondo, asqueroso, algo, qué pretensiones. Los 20.000 españoles que cubrían la retirada de los aliados, acorralados en Dunkerque, fueron los últimos en abandonar el puerto. La mayoría murió en los bombardeos o fueron hechos prisioneros. Los 5.000 que consiguieron llegar a Inglaterra fueron internados en campos de concentración. Ese fue el pago que dieron a su heroico comportamiento. Hasta el final de la guerra no fueron liberados. Desde el primer momento los alemanes negaron a los combatientes rojos de España el estatuto de prisioneros de guerra, y al igual que a los judíos, los deportaron a campos de concentración y de exterminio. El armisticio entre Francia y Alemania se firmó el 22 de junio de 1940, por el que los nazis mantenían ocupadas 2/3 partes del territorio galo. El mariscal Pétain fue elevado a la jefatura del Estado y desde la pequeña ciudad de Vichy gobernaba lo que los colaboracionistas con los nazis llamaban la Francia libre. Desde ese momento cambiaría trágicamente el destino de muchos exiliados españoles. Un día vino el alcalde de allí y la gendarmería, y diciéndoles a Federica que no sabían que tenían allí un exministro de la República, que nadie se lo había dicho, y que eso no podía ser, y que ellos estaban, allí, un jaleo. Yo le había dicho a Federica, cuando los vi que venían, ponte debajo de la cama, para que no te cojan.
Sí, la pobre mujer lo hizo, se puso debajo de la cama. Y luego venía la prensa diciendo un ministro debajo de la cama, porque la encontraron, claro, yo primero. Allí nos cuestionaron a todos, vieron que en el fondo, aparte de Federica, pues hacíamos todos más o menos el tonto y que no sabíamos nada y que eso. Y al abuelo sí le preguntaron, el padre de Federica, le preguntaron qué era él y qué ideas tenía. Dice, yo soy anarquista, así, net. Yo digo, abuelo, no podías encontrar otra cosa. Bueno, la cuestión es que aquellos más o menos, les hicimos compasión, se marcharon. Pero es que vinieron los segundos y aquello ya no había dónde salirse, ¿sabes? Ahí los cogieron. Los alemanes pedían mano de obra a los franceses. Los franceses, voluntarios franceses, no encontraban y entonces echó mano a esa cantidad de miles de hombres que estaban sin defensa, podemos decir, porque nada nos protegía, y los enviaba. Primero venían reclutadores, que iban para vendimia, como otros para otros trabajos y demás, pero aquello era mentira. Todos los concentraban en el campo de Arras. Y cuando había un nombre, una cantidad suficiente, entonces formaban un tren y lo mandaban. Unos han ido a la Rochela, otros han ido más lejos, a bases submarinas, que era lo principal que empezaron antes de hacer el muro atlántico. En las posesiones francesas de África del Norte, estos grupos adquirieron carácter disciplinario, ya que a ellos fueron a parar unos 3.000 españoles, considerados como los más indeseables, en su mayoría políticos. Sometidos al arbitrio de sus jefes, sufriendo continuos malos tratos y vejaciones, fueron empleados en la construcción del ferrocarril transsahariano, en condiciones extremas de dureza, calor y escasez de agua. Fueron trabajos forzados, el transsahariano, muy castigados, donde los que de veras sobrevivieron eran porque pues, eran muy fuertes, ¿sí? Y seguían con la esperanza de liberarse de eso y pues, de llegar a un lugar donde ya estuvieran tranquilos. Pero sí, él sufrió campos de concentración. Mi abuelo murió en un campo de concentración. El campo de concentración donde estuvo mi padre, estaban ya consignados todos a morir, ya pero llega Hitler con los judíos y no tenía dónde meterlos, los metieron en ese campo de concentración y tuvieron que salir, y Lázaro Cárdenas dice que venga el último barco, y el Niasa, donde él llegó, ¿sí? Volvió a dar el último viaje y llegó a Veracruz el 20 de octubre de 1942, donde él llegó y besó la tierra. El presidente mexicano Lázaro Cárdenas se ofreció a acoger inmediatamente a todos los españoles refugiados en Francia y en agosto de 1940 firmó un acuerdo con las autoridades de Vichy, garantizando la subsistencia de los que no tenían recursos hasta el momento de su emigración, corriendo también con los gastos del transporte marítimo. Sin embargo, las autoridades franquistas hicieron todo lo posible por impedirlo. El ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, viajó a Alemania para recabar ayuda en la persecución y exterminio de los exiliados. España falangista de Franco trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. Nada más firmarse el armisticio entre Alemania y la Francia de Vichy, el embajador franquista en París, José Félix de Lequerica, intentó apoderarse de Azaña, instalado con su familia en Pilat-sur-Mer, en la región de Burdeos, que iba a ser ocupada por los nazis. Pero la víspera, el 25 de junio, in extremis, Azaña, muy enfermo, acompañado por su mujer Dolores y su médico personal, consiguió ser trasladado en ambulancia hasta el pueblo de Montauban, en el territorio de Vichy. Al embajador Lequerica se le había escapado la presa más codiciada. Pero en la operación de asalto a la casa de Pilat-sur-Mer, llevada a cabo por agentes de la Gestapo, falangistas y policías españoles, fue secuestrado, además de otros, el cuñado de Azaña,
Cipriano Rivas Cherif. En la misma redada cayeron otras 12 personas que fueron entregadas a Franco por los nazis. Entre ellas figuraban el exministro anarquista Juan Peiró, fusilado en Paterna, y los socialistas Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, fusilados contra las tapias del cementerio del Este en Madrid. También se encontraba el presidente de la Generalitat, Luis Companys, que fue ejecutado en los fosos del castillo de Montjuïc de Barcelona. En Montauban, Azaña, acorralado y muy enfermo, intentaba a través de las gestiones del representante mexicano la autorización del mariscal Petén para facilitar su salida y garantizar la vida de los secuestrados que habían sido llevados a España. Se estaba muriendo el 16 de septiembre. Me acuerdo porque el embajador de México había ido por orden del general Cárdenas a ayudarnos a la embajada en Vichy, pero no quiso de ninguna manera, porque decía que no quería. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué tengo que ir a la embajada de México? Yo no me muevo de aquí. Y los de los campos de concentración, ¿quién los saca? ¿Viste? Todo era eso, todo era alrededor de todo el sufrimiento de los demás. Y entonces tenía la cabeza mal y salía por el pasillo de un hotel, pues un hotel de pueblo, es un pueblo, y se iba, según él, a hacer gestiones para salvar gente. Claro, cuando terminara el pasillo ya no había más lugar, y entonces decía: ya me han tapiado para que yo no llegue a tiempo. Una obsesión hasta el último momento. Enterado el embajador Lequerica por la Gestapo del telegrama del presidente Cárdenas a su ministro en París, Luis Ignacio Rodríguez, urgiéndole para que facilitara la salida de Azaña, se trasladó personalmente y con gran sigilo a Montauban. Con la ayuda de sus amigos de la extrema derecha francesa, los Cagoulard, falangistas y policías españoles, y la cobertura de la Gestapo, cercaron el pequeño hotel donde se refugiaba Azaña al cuidado de unos pocos fieles y de los miembros de la legación mexicana. Lequerica concretó la operación. El viernes 1 de noviembre, 6 u 8 de nuestros hombres, con uniformes de la policía francesa, deberán sacar a Azaña de su cama, lo meterán en una ambulancia y ésta saldrá inmediatamente rumbo a Hendaya. Pero la muerte se le adelantó al embajador de Franco. Manuel Azaña, el que fuera presidente de la República Española, había entrado en coma y moría días más tarde en el más completo desvanecimiento. Siente el latido del Ford Mondeo TDCi y descubre un nuevo concepto en tecnología diésel. Ford, pensados para disfrutar, hechos para durar.
los nuevos, ¿verdad? Ven, te enseñaré la tienda. Como ves, todo debe estar limpio y ordenado. Y recuerda que a nuestros clientes les gusta hacer la compra rápidamente. No olvides que tu deber de chiquiprecio es ser siempre el precio más pequeño. Bueno, esta será tu sección. ¿Y qué hago? Cuando lleguen los clientes, estate quietecito. Solo los chiquiprecios te garantizan el mejor precio. Plus Supermercados. ¿Quieres ahorrar? ¿Y el abridor? Ahí en el cajón. Las botellas de San Miguel que compras en las tiendas se abren con la mano. San Miguel te echa una mano. Moto Collection. Colecciona las réplicas exactas en metal inyectado de las motos más espectaculares del mundo. El primer fascículo y la Honda VTR1000 por 3,95 €. Porque cuando llevas tiempo junto a alguien, hay que celebrarlo. Cambia de móvil con el programa de puntos Vodafone. Vodafone, ¿cómo estás? ¿Sueñas con un coche que te haga disfrutar en la carretera? ¿Qué tal? Lo compro. Lo hemos hecho para ti. Es el nuevo Astra 2.2 DTI de 125 caballos. Y durante septiembre tienes el Astra Diesel que tú elijas con un descuento equivalente al IVA. El hombre. El hombre es extraordinario. Con solo depositar la basura en los contenedores, somos capaces de proteger la naturaleza y los paisajes. Desarrollo sostenible. Cambiemos el mundo sin cambiar el planeta. Podemos hacerlo. Ministerio de Medio Ambiente. RBA te presenta la colección Cajas Coloniales, realizadas artesanalmente en madera y metal. Primera caja 3,95 €. El nuevo Esteraden Active Plus es único, porque limpia mi dentadura postiza y la deja libre de bacterias. Pero lo realmente nuevo es que la exclusiva capa Active Plus protege mi dentadura de las bacterias hasta 12 horas. Esteraden Active Plus, limpieza y protección todo el día, todos los días. Ahora sí me siento segura. Desde la Rusia imperial, RBA te trae a casa la lujosa colección de huevos decorados. Primera entrega el Arlequín del Zar por 3,95 €. RBA. Después de comer, Un mono limón, por favor. Mono Limón, el nuevo licor de limón para la sobremesa. Prepárate. Ahora vas a alucinar con tus hijos. Aprendilandia les enseña a leer, contar y descubrir la naturaleza mientras se divierten. Con CD-ROMs interactivos para que aprendan jugando con el ordenador. Fascículo 1 y primer CD-ROM, 2,95 €. Vaya. Yo lo he hecho bien. Hola, sí, quiero cambiar. No funciona bien. He dicho cambiar. Gracias. Ya está. Ahora poner mal una lavadora no tiene perdón. Nueva serie IQ, la primera que te explica paso a paso cómo lavar tu ropa. Electrodomésticos Siemens. Si juegas a la lotería, las mayores oportunidades de ganar te persiguen. Un especial de 3 millones de euros. Un primer premio de 600.000. Otro de 120.000. 40 premios de 1.500 euros. 1.500 de 300, 3.000 de 120 y aproximaciones, centenas y 3 reintegros. Los mejores números de la lotería están por detrás. Que la suerte te acompañe. Sanas por naturaleza. Lo más delicioso de nuestros mares con todo su valor nutritivo. Lo mejor para tu salud. Conservas de pescado y marisco, llenas de la riqueza del mar. ¿Sabes qué hay detrás de una bonita mirada? Y delante. Nueva colección de monturas al aire desde 49 €. Multiópticas, número 1 en servicios ópticos. La llave del almacén, la de la puerta principal. Dale un empujoncito que se atasca. Tiene que pagar la primera fila de